El devocional de esta mañana se titula Impartiendo Dignidad y está basado en Números capítulo 27, versículos del 18 al 20, donde se nos relata algo bastante interesante. La palabra del Señor dice: Y el Señor dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eliezer y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los israelitas. Es un pasaje bastante interesante, porque si nosotros vemos el contexto histórico donde está situado este pasaje, nosotros nos daremos cuenta que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, tal como Dios lo había dicho. Y ahora la pregunta, no solamente para el pueblo, sino para Moisés, era: ¿quién los iba a dirigir? ¿Quién iba a tomar ese lugar de autoridad, ese lugar de liderazgo para llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida? Es por eso que Moisés en el versículo 15 le dice al Señor: entonces Moisés respondió al Señor: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, sobre el pueblo de Israel. Para Moisés era preocupante esta parte de quién podía quedarse al frente del pueblo de Israel. Y eso es algo importante para la iglesia también, porque muchas veces cuando un pastor no está o cuando un pastor fallece, la pregunta es la misma. Pero vemos varios principios en estos versículos. Primero, Moisés dice: ponga el Señor. Es decir, el Señor es quien pone a la persona indicada. Cuando el Señor le dice a Moisés que tome a Josué, era porque el Señor ya lo había aprobado, porque el Señor conocía el corazón de Josué, porque Él sabía que Él estaba capacitado para llevar a cabo la tarea que venía por delante. Vemos que el Señor entonces nunca deja desamparado a su pueblo, porque el miedo de Moisés era que el pueblo de Israel sea como ovejas sin pastor. Eso es lo que dice el versículo 17, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Es decir, como ovejas que caminan por todos lados y no pueden seguir una dirección indicada. Eso era muy preocupante para Moisés. Pero vemos que el Señor jamás desampara a su pueblo. Él pone a los líderes indicados en los momentos indicados. Eso es importante. Pero también vemos en el pasaje que cuando Moisés tomó a Josué, él lo hizo en presencia de todos. Y esto era algo bien importante, porque en realidad no podía hacerse en privado. A fin de que le obedezcan, dice la palabra del Señor. Lo hicieron al frente de toda la congregación, y Moisés le impartió autoridad a Josué y le impartió también dignidad, es decir, un carácter moral aprobado. Eso era muy importante para poder dirigir al pueblo, a fin de que el pueblo obedezca el liderazgo de Josué, quien ahora les guiaría en este camino a la tierra prometida. Y es lo mismo, los líderes en la iglesia necesitan tener autoridad, no autoritarismo, pero sí autoridad, y también dignidad, es decir, un carácter moral aprobado, santidad en sus vidas, para que el pueblo pueda verlos como un ejemplo, para que el pueblo pueda verlos como una guía. Y el Señor mismo es quien primero los aprueba y luego la congregación también los aprueba. Y eso es algo fundamental. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana nosotros aprendemos varias cosas de este pasaje. Número 1, que el Señor jamás desamparará a su pueblo. No las dejará como ovejas sin pastor. Él proveerá de alguien, de un líder, de un pastor para sus ovejas, de alguien que las guíe. Y esa persona que va a guiar a sus ovejas tiene o va a tener autoridad en el aspecto moral, en el aspecto de carácter, de poder guiar, de poder enseñar. Y eso es algo fundamental para la iglesia, porque nosotros somos ovejas y necesitamos un pastor que nos guíe.
Y nuestro pastor por excelencia es Cristo mismo. Pero Él ha decidido o ha designado a hombres también para que conduzcan por medio de su palabra a su pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, les animo a que podamos orar por nuestra iglesia, que podamos orar por nuestros líderes, que podamos orar por nuestro pastor y que nosotros pongamos nuestros ojos en aquel príncipe de los pastores, quien es Cristo Jesús.